Buen día a todos o buenas tardes. Pues vamos a empezar este webinario. Me llamo François, soy francés y soy gerente técnico de la parte de acuacultura en la empresa L'Allemand en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema que son las levaduras y particularmente del uso de levaduras en acuacultura para peces o para camarones. Nos damos cuenta que hay muchos tipos de productos y que a veces puede ser un poco complicado saber qué tipo de producto tengo que usar para mis camarones o mis peces. Entonces, la idea de hoy no es transformarlos en expertos de las levaduras, sino darle una visión global del mundo de esta jungla de las levaduras para que puedan eleccionar los productos adaptados para los alimentos acuícolas. La presentación va a durar más o menos una hora y a la final de la presentación van a poder enviar sus preguntas en el chat y vamos a tratar de responder al máximo de preguntas. También aquí tienen mi correo electrónico y al final también voy a mostrarlo. Entonces, si tienen preguntas específicas, pueden enviármelas por correo electrónico. Pasar a la siguiente. Pues antes de empezar a hablar de las levaduras, voy a preguntar muy rápidamente qué es la Lomo Animal Nutrition para los que no nos conocen. Es una empresa bastante antigua que hace parte del grupo L'Allemand. Es un grupo que tiene más de 100 años y que desarrolla, produce y comercializa productos a base de microorganismos, levaduras, bacterias y también sus derivados. Es una empresa familiar. Estamos más de 5.000 ahora en todo el mundo y tenemos más o menos 50 plantas, unas 24 de producción de levaduras y unas 10 de producción de bacterias. Y también tenemos plantas de packing o de mezcla, por ejemplo, en todo el mundo. Tenemos unidades de negocios en muchos sectores diferentes. Por supuesto, la parte de acuacultura pertenece a la unidad de negocio nutrición animal, pero habíamos empezado hace más de 100 años con las levaduras para pan, para panadería, luego para enología, para vino. Tenemos también productos para agricultura, tipo biofertilizantes, biopesticidas a base de microorganismos, biocombustibles, soluciones de salud para humanos como probióticos, etcétera, etcétera, incluido cosméticos con bacterias o levaduras. Entonces, realmente es un mundo de levadura. Para la parte de nutrición animal, estamos presentes en todo el mundo. Entonces, en este color violeto, más o menos, pueden ver dónde tenemos negocio. Yo estoy basado en Ecuador y tenemos negocios en casi toda Latinoamérica. Y en rojo pueden ver las varias oficinas que también tenemos en casi todos los continentes. Hay un lugar específico que es muy importante para nosotros en Lallemont para el desarrollo de productos acuícolas. Este lugar se llama Aquafarm. Es un laboratorio que es propiedad de la empresa Lallemont. Y este lugar nos sirve para dos cosas. Está ubicado en Escocia. Nos sirve para dos cosas. Primero, es una biblioteca de microorganismos. Tenemos más de 12.500 cepas de microorganismos y más de la mitad está secuenciada. Entonces, podemos buscar más fácilmente las cepas que queremos porque conocemos los genes que tienen y la funcionalidad de cada cepa. Entonces, aquí abajo a la derecha pueden ver una pequeña muestra de este banco de microorganismos. Todo está almacenado en pequeños tubos. Y también este lugar puede servirnos para hacer pruebas in vitro, por ejemplo. Podemos medir la capacidad de una levadura a tacharse con un patógeno acuícola, por ejemplo, en camarón, un Vibrio parahemolyticus o en peces otros patógenos. Y también algo que no he dicho, en estos microorganismos tenemos microorganismos beneficiosos que pueden servirnos a desarrollar productos, pero también tenemos patógenos para poder ver la capacidad de nuestros productos a inhibir o a combatir estos patógenos. Entonces voy a rápidamente presentar qué es una levadura antes de entrar un poco más en detalle
sobre los tipos de productos que podemos hacer. Entonces, las levaduras son microorganismos eucariatos, significa que tienen un núcleo, unicelulares. Básicamente son hongos, microscopios unicelulares, ¿no? Y tienen dos partes muy interesantes, vamos a detallar un poco más tarde, una pared y adentro tenemos lo que llamamos citoplasma, el interior de la célula. Encontramos levaduras en un gran rango de ambientes, principalmente bastante húmedos, puede ser el mar, ríos, suelos, frutas, árboles, hojas, etcétera, etcétera. Sabemos que hay ciertas levaduras que pueden ser patógenas, pero las que nos interesan, por supuesto, son las levaduras beneficiosas. Por supuesto, no todas las levaduras son iguales. Hay más de 60 géneros de levaduras, más de 500 especies y hay un montón de cepas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas diferentes cepas? La morfología, la fisiología, el metabolismo, las actividades, y dependiendo de cada cepa, de su morfología, fisiología, etcétera, nos van a tener propiedades diferentes cuando vamos a usarlas en un producto para acuicultura, para cualquier tipo de uso. Algo que es importante, a veces escuchamos hablar mucho de, por ejemplo, de levaduras marinas, etcétera. El lugar de colección no es lo más importante para seleccionar una levadura que va a funcionar. No digo que las levaduras marinas no pueden funcionar, hay muy buenas levaduras marinas, pero lo más importante para seleccionar un producto que funciona en acuacultura no es el lugar de colección, sino la morfología, fisiología, metabolismo, actividad, estructura de la pared, etcétera, etcétera. Mucho más importante que el lugar de colección. Hay varias aplicaciones comerciales para levadura, ¿eh? Y hay una especie que es muy usada que se llama Saccharomyces cerevisiae. Dame un segundito, por favor. Que se llama Saccharomyces cerevisiae. Esta especie sirve para producir más de 60 millones de toneladas de cerveza por año, más de 30 mil millones de toneladas de vinos, hay 600 mil toneladas de levadura Saccharomyces cerevisiae que están usadas por año para producir pan. Esta levadura ayuda a producir 20 mil billones de litros de bioetanol, entonces es algo que es usado desde hace mucho tiempo en grandes cantidades. Pueden imaginarse que hay una diferencia entre las cepas que usamos para producir pan y las levaduras que usamos para producir bioetanol, por supuesto. Y lo que nos interesa hoy es que sí también hay levaduras, Saccharomyces cerevisiae o de otras especies que pueden usarse para la salud y para la nutrición de los animales, incluidos los animales acuáticos. Aquí esta slide es solo para ilustrar un poco la diferencia entre cepa y especie. Aquí todos estos animales, excepto este ave muerto y sus borregos, todos estos perros son de la misma especie, son Canis lupus familiares. Pero es muy obvio que entre este pastor belgo y esta cosa, este monstruo de potencia con su vestido rosado, hay una gran diferencia de potencial, de capacidad, ¿no? Aunque son de la misma especie. Es un poco la misma idea para microorganismos, que sean bacterias o levaduras. La misma especie no significa la misma capacidad y lo más importante realmente es seleccionar una cepa adecuada para el uso de la levadura. Las levaduras son compuestas de dos grandes partes que nos interesan. Primera parte, la pared de la levadura al exterior, entonces, que es la fracción insoluble. Al exterior tenemos los mananuligosacáridos, más conocidos como MOS, y abajo de esta capa de MOS tenemos los beta-glucanos, beta 1 y beta 6 glucanos. Eso es la parte insoluble. Al interior de esta pared tenemos la fracción soluble que se llama citoplasma o el contenido intracelular, y esta parte es muy diferente, contiene proteínas, contiene péptidos, ácidos aminos, monosodio glutamato, ácido nucleico, enzimas. Y vamos a ver que podemos trabajar con estas dos diferentes partes para hacer productos muy diferentes. Entonces,
vamos a ver que hay una multitud de opciones para producir productos a base de levadura. Primera cosa, para producir un producto a base de levadura necesitamos una materia prima que llamamos crema de levadura, es la levadura fresca, húmeda podemos decir, y hay dos fuentes de crema de levadura. Podemos usar la fermentación primaria, entonces producir esta crema de levadura de manera específica para producir un aditivo específico. Es lo que hacemos en Allemand. Eso nos garantiza productos calitativos bien consistentes entre los lotes. Son productos que se usan principalmente en el segmento premium del mercado para producir alimentos funcionales o alimentos un poco premium. Y hay también una otra fuente de levadura que es la fermentación secundaria. Hay industrias, producción de bioetanol, industria que produce cerveza, cervecería, que tienen al final de su proceso una biomasa de levadura, que es un coproducto, un subproducto de su producción, de la producción de cerveza o de bioetanol. Podemos aprovechar de esa materia prima, puede ser interesante, porque ayuda a obtener productos bastante competitivos económicamente, pero hay unos riesgos. El riesgo es la variabilidad en composición, en calidad y en eficiencia. Y eso no solo entre lotes del mismo producto, pero también entre los diferentes productos. Entonces, vamos a ver que sí, si manejamos bien los procesos, podemos tener productos de fermentación secundaria de buena calidad, pero hay de todo. Hay productos buenos, hay productos pues, un poco menos buenos, podemos decir. Producimos la levadura con fermentación primaria. Hay un proceso, pues es muy simplificado aquí, pero básicamente empezamos en un cultivo de laboratorio, luego en matraces de laboratorios y luego tenemos una fermentación industrial. Aquí pueden ver al fondo, cerca de esa cosa roja, el fermentador industrial. Pueden ver el tamaño que es enorme comparado a la gente, ¿no? Y pueden ver también que es un sistema bastante complicado. Tenemos un montón de tubos, de mangueras, de bombas, de sensores, etcétera. Hay una sala de control que es un poquito parecida a una sala de la NASA con muchas pantallas. Hay personas las 24 horas que están siguiendo todos los parámetros. Entonces, este seguimiento muy estricto, esta bioseguridad perfecta, nos permite pasar de 0.00002 kilos de levadura a algo entre 20 y 30 toneladas de levaduras en unos días. Entonces, un crecimiento, un aumento de biomasa impresionante en pocos días, pero eso es gracias a un manejo perfecto de los procesos y vemos que es muy diferente de lo que podemos ver en una finca, por ejemplo, cuando desdoblamos bioremediación, es muy diferente de lo que hacemos en producción industrial de microorganismos, que sean levaduras o bacterias también. Son plantas muy complejas. Entonces, ahora tenemos nuestra crema de levadura, que sea de fermentación primaria o secundaria. Hay una multitud de productos posibles y, por supuesto, hay procesos diferentes para producir estos productos. Hay un tipo de producto que solo requiere secar la crema de levadura. Son levaduras vivas que llamamos probióticos. Los probióticos pueden ser de bacteria o de levadura. No voy a detallar mucho sobre este tipo de producto porque en la Lomo Animal Nutrition tenemos levaduras vivas pero que se usan más para animales terrestriales. En acuacultura nosotros usamos más bacterias como probióticos para el alimento acuícola. Podemos también matar estas levaduras, secarlas y producir una levadura entera inactivada. Vamos a ver después si es un producto interesante o no para acuacultura. También podemos hacer una lisis o podríamos decir una digestión. Hay dos tipos de digestión, autólisis o hidrólisis. Voy a explicar más en detalle después la diferencia. Y esta digestión nos permite obtener, después de una inactivación, una levadura hidrolizada, entonces muerta, pero un poco digerida, o una levadura hidrolizada, que es muerta, entera, con la pared y el interior, pero también digerida. Y luego podemos añadir
otras etapas, una separación. Entonces, es como una centrifugación que nos permite separar la pared de, del contenido intracelular y eso nos permite tener productos de paredes de levaduras, pared de levadura entera que llamamos MOS, porque al exterior hay los MOS y al interior tenemos los betaglucanos, pero no son expuestos. Y podemos separar eso del interior, que es el extracto de levadura, entonces toda la parte más proteica con ácidos aminos, péptidos, nucleótidos, etcétera, etcétera. Y podemos añadir otros procesos de lisis y de separación. A veces repetimos varias veces la lisis y la separación para obtener beta-glucanos purificados. Entonces es solo la parte interior de la pared de la levadura. Entonces quitamos los MOS y tenemos los beta-glucanos purificados. Entonces aquí son los diferentes productos que podemos producir a base de levadura. De levadura entera tenemos la levadura viva, tipo de probiótico. La pequeña cosa sobre los probióticos, todo lo que se llama probióticos son microorganismos que se usan en el alimento de los alimentos, de los animales, lo siento. Entonces, todo lo que se usa en agua se llama bioremediación. Pero sí hay probióticos de levadura que existen, no la usamos mucho en acuacultura. Levadura inactivada, levadura autorizada o hidrolizada, que son predigeridas. Y también hay un tipo un poco específico de levadura que son levaduras inactivadas y enriquecidas. Vamos a ver cómo hacemos, pero es interesante, podemos agregar ciertos minerales o vitaminas durante el proceso para tener una levadura enriquecida. Y a la derecha tenemos las fracciones de levaduras, pared de levadura entera, los MOS, beta-glucanos purificados. Tenemos el interior de la levadura, el extracto, y también vamos a detallar un poco más sobre este tipo. Existe unas asociaciones, al menos una asociación que tenemos en la empresa Laremont, que es una asociación de varias fracciones de varias cepas. Entonces seleccionamos la mejor fracción de las mejores cepas, mezclamos eso para tener un efecto sinérgico para la salud de los animales. Entonces, primer tipo de producto, voy a explicar un poco el interés y las límites también de cada tipo de producto en acuacultura. Primer tipo, las levaduras inactivadas enteras. Entonces, tenemos la pared, tenemos el citoplasma al interior y solo ha sido inactivado y secado. Um, Contiene bastante proteínas. Cuando hacemos análisis de proteínas de ácidos aminos, sí puede parecer interesante. El problema es que esta pared no está muy digerible. Sería un poco como comer un huevo con la cáscara de calcio sin abrirla. El huevo, lo que es interesante es adentro, ¿eh? No es el exterior. Entonces, el problema con estas levaduras enteras inactivadas es que lo que hay adentro, el citoplasma, no está muy disponible, no está muy digerible. Entonces, son productos bastante baratos porque la mayoría del tiempo vienen de fermentación secundaria, pero no tienen mucho interés en acuacultura porque toda la nutrición está dentro de la pared de levadura, o sea, está escondida abajo de la pared de levadura y pues no está muy accesible para los animales. Vamos a ver que hay otros productos un poco más procesados que sí son interesantes para la nutrición de los camarones o de los peces. Es el caso de las levaduras hidrolizadas. ¿Qué es una hidrólisis? Las levaduras, cuando están vivas, pueden producir enzimas. Entonces, una autólisis es una digestión de la levadura por sus propias enzimas. Entonces, eso permite abrir un poquito esa pared de levadura y dar un cierto acceso a los nutrientes que están adentro de la levadura. No hay paso de separación, entonces estos productos vienen con la pared y con el citoplasma, el interior de la levadura. El pequeño problema es que, pues, como trabajamos con organismos vivos, lo conocen como acuicultores, a veces este proceso funciona bien, a veces no. Entonces, hay una cierta variabilidad en la calidad de los productos porque a veces producen bastante enzimas, se digieren bien, a veces no. Y
o sea, se fragmenta la pared de manera un poco parcial. Entonces, son productos que pueden ser interesantes para aumentar la palatabilidad de los alimentos, pueden aportar un poco de proteína y de nutrientes digestibles, pero el gran límite es que no es muy digerido, entonces el acceso a los nutrientes no es perfecto. Entonces existe un otro tipo de producto con un proceso un poco más complejo que sí es mucho más predigerido, podríamos decir. Estas levaduras son las levaduras hidrolizadas. ¿Qué hacemos? Agregamos adicionalmente a las enzimas endógenas de la propia levadura, agregamos otras enzimas específicas seleccionadas para dos cosas, para abrir de manera mucho más fuerte la pared de levadura, entonces para que haya un acceso al interior mucho mejor y también hay enzimas que pueden servir a cortar todas las proteínas y los ácidos nucleicos en moléculas de muy pequeño tamaño. Estas enzimas sirven a digerir todo el citoplasma también. Entonces, si estos procesos son bien manejados y bien orientados, tenemos una digestibilidad mucho mejor que los tipos de levadura que hemos visto antes. Entonces, es un producto poco más avanzado y, en mi opinión, mucho más interesante para nosotros en acuacultura. Entonces, es una fuente alternativa de proteínas muy interesante y sirve tanto a la nutrición que para tener un efecto funcional. Puede aumentar la palatabilidad del alimento porque tenemos moléculas de pequeño tamaño, particularmente ácidos aminos libres que van a atraer el animal en el alimento, que sea camarón o pez, y también tiene un mejor sabor, entre comillas, para los animales. También alimenta el intestino, porque el intestino necesita nutrientes, ¿no? Entonces permite mantener una buena integridad del intestino y de su mucosa, entonces mejora la digestión. También son nutrientes que pueden servir al desarrollo de la microbiota intestinal, ¿no? Y saben que la microbiota es clave no tanto, o sea, no solo para la salud, pero también para la digestión de los alimentos. Entonces, son nutrientes interesantes para la microbiota de los animales y también sirve a mantener las defensas de los animales. Y tenemos un producto en alemán que se llama Yela Prosecure, que es nuestra levadura hidrolizada que usamos para acuacultura. Para cada producto que tenemos, voy a mostrar una slide solo sobre nuestros productos para que tengan una idea de lo que hacemos, pero la idea es más darle una imagen, una idea global del sector de la levadura y sí, decir que tenemos productos, pero no enfocarse solo en nuestros productos, ¿no? Entonces, este producto se llama Yela Prosecure. En este gráfico, arriba a la izquierda, pueden ver la cinética de digestibilidad de varias fuentes de proteínas. Y vemos que sí, el Yela Prosecure es una proteína muy digerible, casi tan digerible como el blood plasma la sangre, ¿no? El plasma de sangre. Y vemos que la fracción proteica del Yela es más, tiene una mejor digestibilidad que la fracción proteica de la harina de pescado. Entonces, es un producto con muchas moléculas de pequeño tamaño, muy digeribles y péptidos pequeños, lo que es interesante porque ayuda a lo que llamamos la absorción flash, es muy digerible para los animales. Puede mejorar también la palatabilidad porque tiene estos pequeños ácidos aminos de pequeño tamaño que van a atraer los animales y también, como es una levadura entera hidrolizada, viene con la pared y la pared que son carbohidratos insolubles. Entonces, estos carbohidratos insolubles también pueden servir de prebiótico para la microbiota de los animales. Aquí tenemos, pues, pequeños extractos de pruebas que hemos hecho. Por supuesto, cuando hacemos pruebas tenemos mucho más resultados, pero hoy solo voy a mostrar unos resultados sobre peces y camarones. Entonces, en este caso, en esta prueba con peces, habíamos
usado el Yellow Prosecure en un contexto de reemplazo de la harina de pescado y la idea era obtener dos alimentos, control y con Yellow Prosecure, con la misma tasa de proteína. Entonces, isoproteína. ¿Y qué hemos observado? Hemos observado aquí un peso final más alto con una diferencia estadística, una tasa de coloración más baja, un aumento de la biomasa más alta y una ingestión más alta del alimento. Entonces, eso muestra también este efecto del Yellow Prosecure en la palatabilidad del alimento, porque los animales han consumido más alimento con Yellow Prosecure comparado al control. Hemos observado la misma cosa en camarones. Aquí en esta prueba pueden ver que aquí a la izquierda, con el Yellow Prosecure, hemos obtenido un consumo de alimento más alto comparado al control. Y en esta otra prueba habíamos observado cosas interesantes también. A nivel del crecimiento y de la sobrevivencia no habíamos observado mucha diferencia entre el Yellow Prosecure, el producto competidor, el equivalente, y el control sin levadura hidrolizada. Pero gracias a Yellow Prosecure habíamos obtenido una tasa de conversión más baja, aquí con una diferencia estadística, y cuando hemos calculado el retorno de inversión, nos hemos dado cuenta que pues el producto, el rendimiento del tratamiento competidor no pagaba el producto y al contrario, en el caso de Yellow Prosecure, hemos obtenido un retorno de la inversión positivo, pues el producto se paga. Ahora vamos a pasar a las paredes de levaduras. Voy a detallar un poquito más porque hay una multitud de posibilidad con las paredes de levaduras. Si se acuerdan bien, el exterior de la levadura, la pared, es la fracción insoluble, representa entre 30 y 40% del peso seco de la levadura. Al exterior tenemos los mananoligosacáridos, los MOS, y al interior tenemos los beta 1 y beta 1,3 y beta 1,6 glucanos. Estas dos partes de la fracción de levadura pueden tener efectos diferentes. Los MOS, entonces la parte exterior, tienen un modo de acción interesante que se llama unión de patógeno. Básicamente es algo casi físico, ¿no? Se unen los patógenos bacterianos con esta parte de la fracción de levadura de la pared y cuando el patógeno está ligado así con la pared de levadura, se inactiva, está eliminada del tracto digestivo y se muere. Entonces, es un modo de acción bastante rápido porque una vez que el MOS entra, ya se eliminan los patógenos bacterianos. Vamos a ver que dependiendo de la estructura del MOS, hay capacidad de unión de patógeno bastante diferente. Y esta unión de patógenos sirve a mantener una buena salud digestiva, menos patógenos, mejor salud digestiva. Entonces, indirectamente, apoya a la utilización del alimento y al crecimiento también. Los betaglucanos, como los MOS, pueden ayudar a modular el sistema inmunológico, lo siento, innato. Entonces, como saben, los camarones solo tienen un sistema inmunológico innato y los peces pues pueden tener anticuerpos específicos, pero los MOS y los betaglucanos van a tener un efecto sobre el sistema inmunológico innato. Vamos a ver más tarde en la próxima slide que no activan el mismo tipo de inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad innata, a veces lo olvidamos, pero los betaglucanos y los MOS no van a tener exactamente el mismo efecto. Y también se observa a veces que ciertas paredes de levaduras pueden tener un interés en la absorción de ciertas micotoxinas, particularmente los MOS pueden tener este efecto. Entonces, los patrones microbianos, ¿qué son? Básicamente la inmunidad está estimulada o modulada por la unión de una fracción, por ejemplo, de levadura, a un receptor inmunitario. Aquí tenemos nuestra fracción y tenemos varios receptores inmunitarios. El tipo de fracción de levadura va a atacharse a diferentes tipos de receptores porque no tienen el mismo patrón microbiano. Y dependiendo de a qué
tipo de receptor inmunitario se va a tachar la fracción de levadura, vamos a tener una inmunidad un poco diferente. Los beta-glucanos a la final imitan la presencia de un patógeno. Entonces, por supuesto, no son patógenos, pero están reconocidos como un agresor que viene del exterior y que hay que eliminar. Entonces, eso estimula lo que llamamos la inmunidad infecciosa. Podríamos llamarla esta inmunidad la inmunidad de guerra. La idea es decir, hay una alerta, hay un patógeno que está entrando, hay que matar patógenos. Y eso sirve a estimular esa inmunidad infecciosa que va a servir a matar patógenos verdaderos. Bacterias, bacterias patógenas, virus o parásitos también. Al contrario, las manoproteínas o los polisacáridos complejos, como los MOS, por ejemplo, no son reconocidos como algo que viene del exterior, pero son reconocidos como un señal que hay que curar, que hay daños, son patrones moleculares asociados a daños. Entonces, el señal no es decir, hay que matar patógenos, el señal, la idea es decir, pues, hay daños, hay que reparar. Por ejemplo, esta reparación puede ser regenerar la mucosa, que sea mucosa intestinal para los camarones o intestinal y de la piel para los peces. Puede ser también aumentar la inmunidad basal. Entonces, eso es lo que llamamos la inmunidad no infecciosa. Entonces, pueden ver que hay dos tipos de inmunidad innata diferente y que a veces la inmunidad no es solo matar, detectar y matar un patógeno, sino también tener algo más equilibrado y curar los daños que ya existen. Aquí tenemos cuatro paredes de levaduras diferentes. Podemos ver las fotos aquí, pared 1, 2, 3, 4. No se ve tan bien, pero sí. Si hacemos un gran zoom, vemos que primero la estructura de la pared es un poco diferente. Cuando analizamos la composición bioquímica, vemos que sí, se nota que hay diferencia grande. En gris oscuro son los MOS, aquí, y en gris claro son los betaglucanos. Pueden ver, por ejemplo, que esta pared número 4 tiene muchísimos betaglucanos y pocos MOS. Al contrario, esta tiene muchos MOS y no tiene tantos betaglucanos. Eso solo es la composición. Entonces, lo que ven en la ficha técnica cuando compran una pared de levadura, porcientos de MOS y porcientos de betaglucanos. Lo que es interesante, más que ver la composición en porcientos, es ver la funcionalidad, la capacidad de estos beta-glucanos a unirse con receptores. Y es bastante interesante. Cuando, por ejemplo, miramos esta pared número 3, vemos que tiene poco MOS y un poquito de beta-glucanos. Pero si vemos la capacidad de unión de sus MOS, es la más alta. Entonces, pocos MOS, pero MOS de muy buena calidad para hacer unión de patógeno en el tracto digestivo de los animales. Al contrario, la levadura P1, la pared P1, es la que tiene lo más MOS, pero su capacidad de unión del patógeno no es tan buena. Entonces, la idea de esa slide es decirle que no hay que fijarse solo en los porcientos de MOS, los porcientos de beta-glucanos y peor el precio del punto de MOS y el precio del punto de beta-glucanos, porque eso no les dice nada sobre la eficacia del punto. El mejor es pues probar y tener pruebas que estos productos tienen una buena funcionalidad. Otra manera un poco más visual de ver la diferencia entre tres MOS, aquí tenemos el MOS A, B, C, vemos que el tamaño de las partículas es muy diferente. Este MOS C es un MOS nuestro, vemos que tiene pequeñas partículas que van a tener una buena capacidad de unión de patógeno y que al contrario los otros son mucho más gruesos, ¿no? También hemos hecho pruebas para comparar otras paredes de levaduras usando un microscopio de fuerza atómica. Es un aparato que nos sirve a varias cosas. Puede servirnos a medir la longitud de las cadenas, entonces longitud de los MOS, la longitud de los betaglucanos y su elasticidad. Puede también servirnos a estudiar la topografía de la levadura. Eso es interesante porque normalmente lo más irregular, lo mejor va a ser la capacidad de unión de patógeno
de la fracción de levadura. Y también algo muy interesante que podemos hacer con este microscopio de fuerza atómica, podemos mimetizar uniones de patógenos. Entonces, tenemos como un falso patógeno nuestra pared y a la final mimetizamos una unión de patógeno y podemos medir la fuerza de esta unión. Entonces, nos permite seleccionar las mejores fracciones de las mejores cepas, para poder hacer unión de patógeno. Aquí tenemos 4 paredes de levaduras diferentes y vemos que la longitud de las cadenas de mananos o de glucanos, primero, es bastante diferente, ¿no? Entre las varias paredes de levadura. Y lo que hemos hecho luego es hacer una prueba in vivo. Hemos usado este zebrafish, pez cebra, como modelo experimental para comparar la capacidad de cada fracción a activar o a inhibir ciertos genes que pueden tener un interés en la salud del animal. Y aquí cada línea representa un gen. No voy a detallar a qué sirve cuál gen, porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero la idea es saber que cada columna representa una pared de levadura y cada línea representa un gen. Y las colores, color rojo significa que sí hay una activación del gen y color azul que hay una inhibición y el color blanco significa que pues no ha pasado nada. Y que vemos de manera muy visual que hay colores diferentes. ¿Qué significa? Que estas 4 fracciones, paredes de levadura que hemos estudiado, tienen una capacidad de activación o de inhibición de los genes muy diferentes. Pueden ver, por ejemplo, que para la levadura 4 hay mucho rojo, lo que básicamente significa que hay una activación fuerte de estos genes específicos. Y la levadura 1, la fracción 1, pues vemos que no hay tanto rojo, que hay bastante azul, entonces que ha sido mucho menos eficaz para activar estos genes específicos. Entonces, como le he dicho antes, hay 2 maneras de obtener una fuente de proteína para producir, de levadura, lo siento, para producir una pared de levadura. Fermentación primaria, entonces lo más premium, podríamos decir. Un proceso bien optimizado, bien controlado, que nos permite tener un producto con una estabilidad entre lote muy altas. Seleccionamos cepa de levadura muy específica, tenemos un sitio de producción muy específico y nos permite pues tener una calidad garantizada. Nuestra solución en el alemán de pared de levadura de fermentación primaria se llama Agrimos. Entonces, este producto ha sido desarrollado y la cepa y la fracción ha sido seleccionada gracias a también el microscopio de fuerza atómica. Entonces, vamos a ver unos resultados con el Agrimos en acuacultura. Este producto tiene como modo de acción un aumento de la integridad y de la madurez intestinal y también una modulación de la inmunidad local. Y también para peces, lo siento para los camaroneros, pero para peces es un producto que ayuda a producir un poco más de moco y un moco con una actividad antimicrobiana más alta, que es lo que es interesante porque es la primera barrera contra los patógenos para los peces. Entonces, primera prueba con peces que hemos observado con el Agrimos, una densidad de microvilli más alta en el tracto digestivo. Entonces, un intestino que tiene una mejor capacidad de asimilación y que es menos dañado que en el control. Más células de Goblet. Las células de Goblet son esas células que producen el moco. Entonces, más células de Goblet que van a producir más moco. Y a la final, al nivel de rendimiento, un peso final más alto, una tasa de coagulación más baja y también una sobrevivencia más alta gracias a la Agrimos. Y en camarones habíamos hecho esta prueba con Vanamei, con juveniles en precría. Lo que hemos observado también, aumento de peso más alto, tasa de coagulación más baja y nos ha ayudado el Agrimos a bajar el costo del alimento de 30% en esta fase y también de tener más 31% de sobrevivencia durante un desafío con EMS, con Vibrio paramyxicus pir A pir B, el Vibrio paramyxicus patógeno. Entonces, también un efecto muy interesante debido particularmente
a esa capacidad de unión de patógeno que permite eliminar los patógenos bacterianos del tracto digestivo. Las paredes de levadura de fermentación secundaria, como le he dicho antes, a veces los procesos no están bien optimizados y bien controlados. Entonces, tenemos productos que vienen de diversos orígenes, tenemos una calidad de la biomasa, entonces de la levadura que sirve a producir el producto, que puede variar mucho porque viene de varias plantas, de diversos procesos, etcétera. Y a veces el control del proceso para separar el citoplasma al interior de la pared no es tan bueno. Eso es algo general. Se puede que no sea bien manejado, pero con unos buenos protocolos, con una buena selección y una buena caracterización de la cepa, sí podemos tener productos de fermentación secundaria bien estandarizados y garantizar un producto de calidad. Básicamente hay que seleccionar la buena planta, seleccionar la buena cepa, tener un proceso de producción muy estricto y también hacer control de calidad constante para garantizar a los clientes que pues cuando van a comprar el producto cumple con la ficha técnica, ¿no? Tenemos un producto de pared de levadura de fermentación secundaria, el aromo, que se llama Optiwall. También para este producto de fermentación secundaria hemos usado el microscopio de fuerza atómica para caracterizar y medir la capacidad de esa fracción a, por ejemplo, unirse con patógenos o estimular la inmunidad. Entonces, hemos usado lo mismo que para el producto premium para producir este producto que es más económico. En esta prueba con camarones hemos incluido el Optiwall a una tasa bastante baja, 750 gramos por tonelada de alimento, que es realmente muy económico. ¿Y qué hemos observado? Una tasa de sobrevivencia más alta, un peso final, pues casi igual, un poquitito más alto, pero podríamos decir que es igual, pero una tasa de conversión mucho más baja gracias a esta capacidad de unión del patógeno. Y lo más interesante es que gracias a esta inclusión baja y este costo de inclusión bastante económico, hemos obtenido más 15% de rentabilidad. Entonces es algo interesante ver que con este producto, a un costo bajo, sí podemos obtener resultados interesantes y con un súper buen retorno de inversión. En mi opinión, en el futuro, todos los alimentos, incluidos los alimentos, pues los más básicos, los más económicos o los alimentos promedios normal, van a tener este tipo de aditivo porque realmente no cambia mucho el costo de la fórmula a la final. En peces, pruebas con dosis un poco más alta, lo que habíamos hecho es que al día 43 de la prueba habíamos eh, provocado un estrés con salinidad y de manipulación para ver cuál es la reacción del pez con o sin Optiwall, en este caso de estrés. Y lo que hemos observado, pues un aumento de peso en peso final más alto con el Optiwall, con un efecto de dosis. Entonces, lo más usamos, lo mejor son los resultados y también un efecto positivo para la tasa de conversión. Lo más Optiwall hemos usado, lo más bajo estaba la tasa de conversión. Ahora los betaglucanos expuestos, bastante específicos. Como hemos visto, para producir un betaglucano purificado, quitamos la parte exterior de la pared de levadura, entonces los MOS, y tenemos pues casi únicamente los betaglucanos. Estos betaglucanos pueden ser interesantes porque se atachan a un receptor inmunitario muy específico. Como hemos visto, están reconocidos como patógenos, se van a atachar a receptores inmunitarios muy específicos y van a estimular de manera fuerte la inmunidad innata y van a tener un efecto potente de modulación de la inmunidad infecciosa. Entonces, es algo que puede ser muy interesante en casos específicos. ¿Por qué? Porque hay un límite. Si estimulamos demasiado el mismo receptor inmunitario durante mucho tiempo, lo que podemos observar es una inflamación, un cansancio inmunitario y a veces a largo plazo efectos contraproductivos. Entonces, este tipo de producto
tiene que usarse, si se usa a dosis fuerte, particularmente en peces, tiene que usarse durante un periodo bien específico, puede ser antes y después de la vacuna, 2 semanas antes, 2 semanas después. Por camarones puede ser antes y después de la transferencia, pero lo mejor es usarlo en un periodo bien específico para evitar estos riesgos de sobreestimulación y de cansancio inmunitario. Tenemos un producto de beta-glucano purificado que se llama M-Glucan. Es un producto bastante puro, tiene más de 60% de beta-glucano, con una buena estructura. No tenemos el tiempo hoy de detallar, pero tiene buenas estructuras de los beta-glucanos, lo que garantiza que sí va a atacharse de manera eficaz a los receptores inmunitarios para estimular la inmunidad. Ahora vamos a hablar de productos un poco más específicos, un poco más innovadores, que son las asociaciones específicas de fracción de levadura. Casi no existen productos así. Pues por eso voy a hablar solo de un producto que tenemos, porque es algo bastante específico, ¿no? ¿Qué hacemos? Básicamente, como hemos visto, las varias fracciones de levaduras pueden tener capacidad muy diferente. Lo que hemos hecho es que también gracias al microscopio de fuerza atómica hemos seleccionado las mejores cepas, las mejores fracciones de estas mejores cepas y hemos mezclado estas cepas para obtener una sinergia al nivel del sistema inmune. Entonces, no solo se adicionan los efectos al nivel de la inmunidad, pero se multiplican, podríamos decir, para tener una respuesta inmunitaria muy fuerte y este efecto sinérgico es patentado. Entonces, son soluciones más innovadoras que los productos que hemos visto antes. Tenemos esta sinergia, una modulación equilibrada del sistema inmune. Lo que es interesante con el Young es que no solo va a darnos una inmunidad infecciosa, una inmunidad no infecciosa, pero da los dos. Entonces es una respuesta inmunitaria muy equilibrada que también permite tener menos riesgo de sobreestimulación. Si se acuerdan bien antes, beta-glucanos, muy interesante en periodos específicos, puede ser muy potente, pero a largo plazo puede causar problema, particularmente en peces. En este caso hay mucho menos riesgo con el ion, entonces se puede usar a largo plazo con mucho menos riesgo de sobreestimulación. También, gracias al microscopio de fuerza atómica, realmente hemos seleccionado las mejores cepas de nuestros bancos de microorganismos para su capacidad de unión de patógenos. Y vamos a ver que cuando comparamos el ion a paredes de levaduras clásicas, sí, se ve que se nota que hay una gran diferencia de capacidad de unión de patógeno. Entonces, gracias a esta capacidad de unión de patógeno, ayuda mucho a la integridad intestinal y el equilibrio de la microbiota intestinal. Y vamos a ver también efectos específicos para peces, lo siento para los camaroneros, pero tiene un efecto fuerte sobre la producción de moco en cantidad y en calidad, y también algo aún más original, innovador, tiene la capacidad de aumentar y de mejorar la cicatrización de la piel de los peces. Vamos a verlo un poquito más tarde. Aquí es solo algo visual para mostrar que las varias fracciones, son 3 fracciones de 3 cepas, van a atacharse a receptores inmunitarios diferentes, lo que nos va a permitir tener una respuesta inmunitaria bien equilibrada, con una respuesta inmunitaria infecciosa y no infecciosa también. Entonces, como le he dicho, habíamos usado el microscopio de fuerza atómica para desarrollar este producto. Solo es la primera etapa, ¿no? Por supuesto, del desarrollo. Entonces, nos ha permitido estudiar la topografía, asegurarnos que está bien irregular la topografía de las varias fracciones para tener una buena capacidad de unión de patógeno. Hemos medido los eventos de unión y también hemos medido la fuerza de las uniones entre las fracciones de Young y los patógenos gracias a este microscopio de fuerza atómica. Y por supuesto, hemos tenido que confirmar esta capacidad de unión de patógeno con verdaderos patógenos, ¿no? Entonces, eso solo es un extracto de las pruebas que hemos hecho con patógenos. Aquí tenemos un ejemplo con bacterias que se llaman Edwards y la tarda.
que han sido aisladas de peces. Hemos comparado 3 MOS diferentes con una tasa de inclusión bastante baja de ion y vemos que la capacidad de unión de patógeno ha sido cada vez superior con el ion comparado a los MOS. Lo mismo con varias cepas de Vibrio paramolyticus en camarones. Sí, hemos visto que nos ha ayudado el ion a tener una capacidad de unión de patógeno muy superior a un MOS estándar. Y para los peces, ¿qué hemos observado globalmente? Mejor calidad de la piel y mejor, o sea, producción de moco más alta, una mayor inmunidad de la mucosa, lo vemos aquí con más interleuquinas. Aquí lo que vemos arriba en esta prueba, vemos que hemos obtenido más moco, un moco más concentrado en proteínas, y cuando vamos más en detalle sobre qué proteínas tenemos más lisosima, la lisosima que es una enzima antimicrobiana. Entonces, más moco y un moco de mejor calidad. Y la consecuencia de esta cantidad de moco más alta la vemos aquí. Habíamos hecho esta prueba en Japón con seriolas. Lo que vemos es que al principio de la prueba, antes de usar los productos, teníamos más número de parásitos por pez en el tratamiento Young que en el tratamiento control, y a la final de la prueba teníamos mucho menos parásitos con Young comparado al control. Eso es debido a la cantidad de moco que es más alta. Prueba bastante original sobre la cicatrización de los peces. Lo que habíamos hecho es que cada lado izquierdo habíamos hecho una herida estandarizada de 2 milímetros de diámetro en cada pez. ¿Y qué observamos? Observamos que aquí, cuando vemos la herida de arriba, hay un efecto positivo de los betaglucanos en naranja aquí para cerrar un poco más rápidamente esta herida, pero vemos que en azul oscuro aquí tenemos una capacidad para cerrar la herida mucho más fuerte con el ion. Eso es un efecto. Otra manera de ver las cosas de manera transversal, cómo la herida se llena de tejidos. Misma observación, sí, el betaglucano nos ha ayudado a tener una recuperación un poco más alta y una cicatrización un poco mejor comparado al control, pero con el Young sí hemos obtenido una cicatrización y una producción de tejidos mucho más fuerte. Y lo que vemos aquí, pues es bastante visual. Tenemos los días aquí, día 0 hasta día 24, y los 3 tratamientos, control, betaglucano, Young. ¿Qué vemos? Si miramos solo esta foto a 24 días con el Young, vemos que sí, confirma lo que hemos visto con los gráficos y las medidas. Una cicatriz mucho más cerrada, mucho más llena, y ya empezamos a ver los pequeños pigmentos de las rayas del pez que ya están regresando mucho más rápidamente que en los 2 otros tratamientos. No voy a detallar mucho sobre camarones, lo siento amigos camaroneros, porque voy a presentar resultados de pruebas con Young en camarones en la Aquaexpo de Guayaquil el 24 de octubre, en la sala de conferencia 1. Entonces voy a pasar rápido porque solo es un poquito de teasing antes de hacer la presentación más completa. ¿Qué vemos aquí? Con un desafío de MS, Vibrio paramolyticus A per B, vemos que hay un efecto de dosis interesante de Young sobre la sobrevivencia de los camarones a partir de una dosis bastante baja, 400 gramos por tonelada, lo que es bajo. Vemos un efecto de dosis. Y en una prueba con un desafío de HP, ¿qué hace el HP? Básicamente no mata mucho los camarones, pero reduce mucho el crecimiento, porque es un parásito intracelular que usa mucho la energía para su propio desarrollo y como roba la energía al camarón, podríamos decir. Y pues hemos visto que el Young, gracias a su acción sobre la inmunidad, ha ayudado a aumentar el peso corporal, entonces a mantener un cierto crecimiento. Y también algo interesante, aquí tenemos la distribución de peso corporal. Vemos que en el tratamiento control teníamos bastante pequeños camarones, lo que no teníamos en el tratamiento Young en azul.
¿Y por qué es interesante tener menos de estos pequeños camarones? Primero a nivel económico, por supuesto, pero también porque estos camarones son reservorios de patógenos, son llenos de HP, se van a morir y lo que va a pasar es que estos camarones van a estar consumidos por los camarones más grandes y van a inocular a la final todos los camarones con el chip. Entonces, Young ha permitido, al menos en esta prueba, limitar eso. Tipo de levadura un poco específico, las levaduras enriquecidas. Pues, como le he dicho antes, podemos durante el proceso añadir ciertos minerales o vitaminas bien específicas para tener una levadura enriquecida. Y es el caso del selenio. Podemos, durante el proceso de fermentación, agregar selenio inorgánico que va a estar transformado por la levadura en seleno ácidos aminos. Entonces, se transforma el selenio inorgánico en selenio orgánico. ¿Por qué es interesante? El selenio inorgánico no es muy asimilable por los animales. Entonces hay que usar un montón para que pase la pared digestiva. Los selenoácidos aminos están reconocidos por el sistema digestivo como ácidos aminos clásicos. Entonces pasan de manera mucho más eficaz. ¿Y cuál es el interés de un selenio orgánico como Alcocel? Pues el selenio tiene un efecto antioxidante, ¿no? Ayuda a producir, para los que conocen, pues no me acuerdo del nombre, pero un antioxidante primario, profenoloxidasa, ¿sí? Profenoloxidasa. Puede también completar las fórmulas que tienen una deficiencia en selenio, lo que es el caso a veces cuando bajamos mucho la tasa de harina de pescado o de materias primas animales, podemos tener una deficiencia en selenio. Y también va a ayudar el selenio a mejorar la función inmunológica normal del animal. Y también gracias a la acción antioxidante puede servir mucho para los reproductores, para aumentar la reproducción y la fertilidad de los animales. Nuestra solución de levadura senilizada con selenio orgánico se llama Alcocel. Uno de los problemas de este tipo de producto es que a veces, pues, la tasa de selenio orgánico en el producto no es muy alto. Entonces, a veces tenemos más selenio inorgánico que orgánico, lo que no es bueno para los animales. Y aquí cada barra representa un lote de un producto de competidor que hemos analizado durante 7 años. Y vemos que solo 20% de las muestras cumplen con la garantía de selenio orgánico en el producto. Al contrario, aquí cada vara representa una muestra de un lote específico de Alcocel y vemos que en todas estas muestras estamos al menos al nivel de garantía en selenometionina, sino un poco arriba también de la garantía. Entonces, el interés de Alcocel es que como manejamos muy bien el proceso de producción, pues tenemos un producto muy estable entre los varios lotes. El Alcocel en acuacultura, pues es interesante porque tiene casi 100% de selenio orgánico, más de 63% de los selenoácidos aminos son selenometionina. Es un producto que es usado como referencia por el Consejo Nacional de Investigación en Canadá. ¿Qué vemos en esta prueba? Vemos que, pues, cuando comparamos el uso de selenio inorgánico y de selenio orgánico con Alcocel, obtenemos un crecimiento más alto y también en un caso de desafío con una bacteria patógena, Yersinia rukeri, vemos que hemos ayudado gracias al Alcocel a mantener una sobrevivencia más alta comparado al selenio inorgánico, que es mucho menos asimilable que el selenio orgánico. Último tipo de producto, los extractos de levaduras. Son muy interesantes porque son muy ricos en proteínas, son llenos de péptidos, ácidos aminos libres, ácidos nucleicos, nucleótidos, apoyan a la ingestión y la palatabilidad del alimento.
También pueden apoyar a la respuesta inmunitaria, mantener un intestino en buen estado de funcionamiento y también hay un caso específico, se pueden usar en el desdoble de bacterias en finca. Por ejemplo, si quieren desdoblar su bioremediación, pueden usar los extractos, la parte proteica de la levadura como fuente de nutrientes. Los límites son que son productos a veces poco disponibles y también se usan en segmentos un poco específicos del mercado. Y tenemos un producto en alemán que se llama l'Alpac NutriFlavor, que es un extracto de levadura, que es un extracto líquido. Entonces se usa en las fincas para el alimento o se puede usar también para mezclar con melaza y agua para producir bioremediación. Entonces, este producto es un poco nuevo, no está disponible en todos los países. Y aquí vemos unos resultados de NutriFlavor. Primero, en un caso de desdoble de bioremediación, hemos usado el mismo protocolo con o sin NutriFlavor y vemos que sí, gracias al NutriFlavor en verde, habíamos obtenido un crecimiento mucho más rápido y alto de las bacterias de bioremediación en la finca. Aquí habíamos medido en este pequeño sistema experimental la atractabilidad del alimento, de 4 alimentos diferentes, un control con baja tasa de proteína de pescado, un control comercial, alimento normal comercial para camarones, un alimento con baja tasa de arena de pescado, enriquecido con 4% de aceite de hígado de calamar, y el mismo alimento sin el aceite de calamar, pero con el NutriFlavor, que es el extracto de levadura del alemán. Y lo que observamos básicamente es que los camarones estaban mucho más atraídos por el alimento con NutriFlavor comparado a los otros tratamientos. Y eso es debido a estos pequeños ácidos aminos libres que se liberan en el agua. Y último resultado, habíamos medido el rendimiento de los camarones y hemos observado que gracias al NutriFlavor hemos obtenido un crecimiento más alto y una tasa de conversión más baja. Entonces, ahora, conclusión, para las levaduras enteras, lo que nos parece lo más interesante es usar las levaduras hidrolizadas comparado a las autorizadas e inactivadas. ¿Por qué? Porque van a tener una digestibilidad mucho mejor, mejor nutrición, buena salud digestiva y también más prebióticos. Se usa en todo tipo de alimento, a largo plazo, corto plazo, alimento funcional, alimento regular, en caso de reemplazo de arena y pescado. Cualquier tipo de alimento se puede usar este producto como hiela por ciclo. Para los productos más orientados en la inmunidad y en la salud digestiva, hemos visto que sí, puede ser interesante usar los productos tipo MOS que vienen de fermentación secundaria. El Optiwall nos da una buena inmunidad no infecciosa, tiene una cierta capacidad de unión de patógeno también, y el interés es que es bastante económico, se puede usar en todo tipo de alimento, incluido regular y económico, con un excelente retorno de inversión. Existen productos más premium, los MOS de fermentación primaria, que van a tener una funcionalidad un poco más alta, también un costo un poco más alto, y pues que pueden estar muy útiles en alimentos más premium o alimentos funcional para fases específicas. Young, la Asociación Específica de Fracción de Levadura, podríamos decir que es un poco la Rolls-Royce o la Ferrari de las levaduras, porque va a tener excelentes resultados y efectos sobre la salud digestiva, la inmunidad infecciosa y no infecciosa, entonces una inmunidad muy balanceada, y va a ayudar también mucho a la salud de la piel para los peces. Entonces se puede usar en alimentos premiums, funcionales, alimentos de transferencia también, que sean peces en camarones, juveniles, alimentos antes y después de la vacuna de los peces, y eso a largo o a corto plazo, porque a largo plazo hay mucho menos riesgo de sobreestimulación que podemos observar con los betaglucanos. Los betaglucanos, entonces, muy eficaz para activar la inmunidad infecciosa. Es mucho mejor usarlos a corto plazo en alimentos específicos, alimentos funcionales, cuando hay una enfermedad, alimento de transferencia, alimento de vacuna, en un periodo bien definido. Y los últimos productos, las levaduras cenerizadas como Alcocel pueden ser muy interesantes para combatir el estrés oxidativo gracias a
al aumento de la producción de antioxidante, muy interesantes en todos tipos de alimentos porque siempre hay un estrés cuando criamos animales en acuacultura. Entonces, este Alcocel puede ayudar a reducir los riesgos debidos a este estrés, el estrés oxidativo. Puede servir en caso de enfermedad porque los patógenos también pueden producir un estrés oxidativo, entonces tener un antioxidante es muy interesante. Y también en caso de reproducción, sí, sabemos que puede aumentar el número de huevos, por ejemplo, o aumentar el número de hembras fertilizadas en camarones, por ejemplo. Y último producto, el Alpac NutriFavor, que es un extracto de levadura muy interesante de usarlo en finca para nutrición o para palatabilidad o atractabilidad. Lo que es interesante es, por ejemplo, para camarones, imaginamos camarones enfermos que ya no comen mucho, puede ser interesante agregar un poco de este tipo de producto porque va a ayudar a los camarones a comer un poco más gracias a la palatabilidad mejorada. También durante desafíos nutricionales como cambio de fórmula, eso puede ayudar a los camarones a nivel digestivo. En fases de estrés, se puede usar como es líquido, como pegante funcional. Entonces podrían usar el NutriFavor con, por ejemplo, una pared de levadura o un probiótico, cualquier producto que quieran usar, mezclarlo y usarlo como un pegante funcional. Y también en el caso específico de desdoble de bioluminescencia en la finca, sí se puede usar también con fuente de nutrientes. Es muy fácil porque es líquido, solo hay que botarlo en la solución con melaza y agua y ya. Pues como le he dicho, vamos a estar presentes en la Aquaexpo de Guayaquil. Vamos a tener un stand con nuestro distribuidor en Ecuador, que es Fertiza, y están invitados, por supuesto, a mi presentación en la sala de conferencia 1 el 23 de octubre a 5 minutos antes de las 5.